Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de este programa, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública, Cuba y su historia. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, bueno, hemos iniciado ya una serie sobre las religiones en Cuba, las fraternidades en Cuba, y ya hicimos un primer programa, por cierto, sobre el protestantismo, que hemos recibido múltiples llamadas de agradecimiento por ese programa, y hoy pues iniciamos o seguimos la serie con el catolicismo en Cuba, o sea, que es la religión en el caso cubano más fuerte. Pero bueno, para hablar de este tema tenemos al historiador Antonio Becchili, buen amigo, y bienvenido a este programa. Buenos días, Alberto, buenos días por la mañana. Sí, bueno. Pues nada, vamos a adentrarnos sin demora porque el tema es largo. Igual que en el protestantismo, hoy vamos a hablar del catolicismo. Intentamos hacer en cada tema 2 programas porque el tema es largo. Y después vamos a meternos en el tema de la santería, en el tema de la fraternidad, de la masonería, tan importante en la historia de Cuba. Y después en el tema también del judaísmo, que tiene todo aunque es minoritario en Cuba, tiene toda una representatividad fuerte e interesante para estudiar. O sea que estamos en Cuba y su historia, estamos dándole capacidad o cabida a todas las expresiones de tipo religiosa, que son obviamente todas muy respetables, y por supuesto a las fraternidades como la masonería, que también tiene una respetabilidad que no se discute. Y para empezar, Becchili, en este tema de la Iglesia Católica en Cuba, bueno, tenemos que empezar con el descubridor, no hay otra alternativa. El descubridor es muy importante. Así que ahí te dejo el inicio del programa. El descubridor, una persona muy peculiar, hombre estudioso, llevó una vida entera de marino, como sabemos, gente de Génova, de una familia de marinos, no solamente él, sino sus parientes, su hermano Bartolomé, por ejemplo, y después sus hijos, Fernando y Diego, de la misma manera. Pero un hombre de una profunda fe. De hecho, el diario de Cristóbal Colón está totalmente organizado de acuerdo al calendario litúrgico. Nunca te pone una fecha de mes y día, sino te pone la fecha religiosa. Por ejemplo, el día de Pentecostés, 1497. Entonces tienes que averiguar cuál fue el día de Pentecostés en el año de 1497. Demuestra que él estaba constantemente en oración y en reflexión sobre la campaña que estaba llevando a cabo, que no era una campaña de conquista. Colón es básicamente, y sus hermanos, son exploradores. Es la época de la exploración que había comenzado en el siglo anterior con los portugueses. Los portugueses empezaron a explorar toda la costa de África y a mejorar la navegación. De hecho, la tecnología portuguesa es la que hace posible la época de las exploraciones de todos los países europeos. Todo el mundo de Europa copió a los portugueses. Colón era parte de esto. Lo que no cabe duda es que Cristóbal Colón, y tú lo acabas de decir, era un hombre, primero, muy preparado. O sea, era un hombre técnicamente preparado, era un navegante, pero además era un católico. Era un católico practicante. Devoto. O sea, era muy devoto, y obviamente cuando viene en su segundo viaje en 1493, bueno, pues ahí se inicia el catolicismo en Cuba. Sí, así es. Realmente... En verdad en Cuba, bueno, en verdad el catolicismo comienza en las Antillas, sí, claro, y comienza en lo que es la isla de la Hispaniola, que hoy día le llamamos Santo Domingo, Haití. Claro. Pero ahí empieza con la fundación del Fuerte Navidad. Por cierto, una población del Fuerte Navidad muy interesante. Tengo la lista de los que se quedaron en el Fuerte Navidad, y no solamente hay españoles, hay italianos, irlandeses, hay ingleses, que esas personas perecieron. Cuando él regresa se encuentra con que el Fuerte Navidad había sido destruido y no quedaba ningún superviviente. Pero aparentemente, de nuevo volviendo al tema de Colón, Colón era un hombre con mucha devoción sobre su religión y sobre su manera de comportarse. Exagerado en lo que había descubierto,
como todo Sí, descubridor, equivocado. equivocado, exageradamente equivocado. Sí, Pero eso no le resta lo que hizo, que nadie se había atrevido a hacerlo con su tesis de la manera de navegar para poder llegar al Asia, lo que en el proceso obviamente choca con América. claro. Hay una, quiero mencionarla porque tiene importancia posterior, inmediata, ¿no? Y es la bula del Papa Alejandro VI, cuando se descubre que dictamina, que esa bula, que todas las tierras que se descubrieran por Colón pasarían a propiedad de los reyes de España. Eso parece una tontería y no lo fue. O sea, eso le dio una importancia a lo que se descubría y una protección a lo que se descubría como nunca antes, ¿no? Y eso creo que ayudó al desarrollo inmediato posterior. Claro, definitivamente, tenemos que colocarnos en el siglo XVI, no podemos estar mirando la historia Claro. con ojos del presente, eso presentismo es un grave pecado para cualquier historiador. En el siglo XVI Europa tenía una unidad religiosa que era prácticamente, que era católica, definitivamente. Sí. Es decir, que el Papa era el árbitro muchas veces de estas cuestiones entre las naciones, entre los países, entre los reinos, porque de verdad países como tales se estaban en proceso de desarrollo. España es el primero, de verdad, el primer país que logra este paso. Es decir, que la bula de Alejandro definitivamente resuelve el problema de quién era el que tenía qué país tenía de verdad la capacidad o la autoridad para poder llevar a cabo la colonización y poder llevar a cabo todas las funciones de un Estado en posesión de otras tierras. Y definitivamente ahí comienza el catolicismo. Claro. Hay una cosa interesante, y esto es algo que siempre hago, yo resalto este tema. Pero para eso eres historiador, ¿no? A ver, gracias. La política y la religión son incompatibles. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Es imposible porque el tema religioso que manifiesta una serie de preceptos morales y religiosos, obviamente, no concuerda con lo que hacen los políticos. Y los políticos y la religión siempre están en choque. Han estado toda la historia de Europa, siempre ha sido así, desde que comenzó el cristianismo hasta nuestra época. Pero al mismo tiempo, la Iglesia sí tomó una posición de defensa de los nativos. Tuvo una posición muy clara, y no solamente la tenemos con las casas, que quizás es el más famoso, pero en la misa, en la liturgia de Nochebuena de 1523 en Santo Domingo, Fray Antonio Montesinos le reclamó a Diego Colón, hijo del almirante, que en aquel momento era el virrey de España en América, era el único, le reclama claramente a él y a su séquito el hecho de que ellos estaban abusando de los indios. Eso es lo que crea de verdad las leyes de India. Le reclama buen trato. Le reclama buen trato y le reclama un trato cristiano y un trato humano. Esto tiene que ver, en el caso de Montesinos, que era de la orden de los franciscanos, tiene que ver con el caso de las casas, que viene de la orden de los dominicos, en el cual las casas y Sepúlveda tienen un debate en Valladolid sobre si los indios tenían alma o no tenían alma. Sí. Obviamente, Sepúlveda no gana el caso lo gana tan evidentemente de las casas porque se pone en evidencia de que estos eran seres humanos. Ahí es donde vienen las leyes de India, las leyes de protección de los indios, vienen las encomiendas, que era el caso de tratar bien a los indios para poderlos añadir, incluir en la cultura europea. Incorporar a la cultura europea que en ese momento se estaba formando en América, en el cual formó todo nuestro sincretismo cultural que tenemos hoy día. No. Porque bien es claro de que en España definitivamente la unión de todas las razas del mundo en esta época de las exploraciones y la conquista se llevó a cabo por España, mucho más rápido que con otras naciones. Aquí los peores colonizadores, en mi opinión, fueron los ingleses y los holandeses. No, hay que decir, y tú lo has dicho con mucha claridad, hubo mucho maltrato a los nativos. A los nativos. Básicamente porque había inclusive una tesis de que no tenían alma, que eran inferiores. Y eso, bueno, ahí vino todo un proceso, primero moral y después legal,
en donde se identifica realmente que eran tan seres humanos como los españoles. Y entonces viene, bueno, de ahí viene toda la incorporación y después viene la evangelización, que es un proceso muy interesante, ¿no? Hay un primer obispo nombrado que aparentemente no tuvo mucha trascendencia, que es Juan de Witt. Juan de Witt, que era holandés, pero nunca vino a Cuba. Nunca vino a Cuba. Lo nombran, pero nunca vino, nunca entendí por las razones, he buscado y de verdad no existen las razones por las cuales de Sí, no se le ve obra. No se le ve obra, no, eso después vienen los obispos ya, que básicamente son castellanos, son españoles, porque viene la cuestión del patronato real. El Papa le otorga a los reyes de España, a los reyes católicos, a Fernando e Isabel, el derecho de nombrar los obispos que serían ratificados por Roma. Y esta cuestión del patronato real fue algo al principio beneficioso, después se convirtió en un problema político también, como siempre. Pero no hay duda de que, mira, las órdenes religiosas se ocuparon mucho de entender quién eran los nativos de América. Gracias a los franciscanos y a los dominicos sabemos sobre la cultura de los taínos, de los arahuacos, claro, que son los indios de las Antillas, que todos son es la misma nación, la misma tribu, como de los aztecas y de los mayas y de los incas. Gracias a esa obra que hicieron de recopilar la cultura, y esta cultura obviamente pasó a ser parte de nuestra cultura. Es decir, ahí vino un sincretismo cultural que es el que tenemos hoy día. Sí, en hay América. una obra cultural de esas órdenes que tú has mencionado que es fabuloso, ¿no? Porque son los que compilan la historia real. La historia real, y esto se le debe a las órdenes religiosas, que le tenían un gran respeto a la cultura de los indios. No he encontrado nunca nada de ningún dominico, franciscano o agustino o mercedario que haya dicho esta gente son unos tontos. No, esta gente son gente seria que tienen una cultura y no estaban en el mismo nivel de desarrollo, obviamente, que estaba Europa. Que esto aquí me lleva al caso de nuevo de ver esto con los ojos del siglo XVI. El historiador venezolano Picón Salas, Ramón, en su libro sobre el conflicto, el choque de las culturas en la conquista, pregunta algo que es muy real: ¿por qué Cortés fue a capturar a Montezuma y Montezuma no pudo mandar a un guerrero a capturar a Carlos V? No. La pregunta puede salir ahora como algo fantasioso, pero no, la pregunta es seria, y es el nivel de desarrollo que tenía una cultura con la otra. No hay duda que los aztecas, por ejemplo, y los mayas habían logrado un grado cultural muy alto, y los incas también, superior a muchos otros, pero nunca como el que tenía Europa. Europa había avanzado de una manera tecnológica que era imposible de poder alcanzar lo que había alcanzado. Las culturas de América no podían alcanzar lo que había alcanzado Europa. Pero aquí viene un proceso en lo que es el catolicismo cubano, con todo lo que hemos hablado culturalmente, cómo se va definiendo y cómo se integran, los nativos se integran a la cultura con todos los problemas que hubo. Pero ocurre un hecho, también por otra parte, tenemos una esclavitud incipiente, pero llega un proceso que yo te diría que es un momento culminante, es una chispa en la historia, y me refiero a la Virgen de la Caridad. O sea, el catolicismo cubano, por mucho que queramos no tenerla presente, no existe sin la Virgen de la Caridad. Esa Virgen que aparece, esa imagen que aparece en un barco, es toda una historia muy novelada, además muy difícil de asimilar, pero está ahí, y la Virgen después se convierte en todo una guía, o sea, un ícono para la creencia católica en Cuba, ¿no? Háblanos un poco de... No, definitivamente, esto ocurre a principios del siglo XVII. Sí, ya han pasado 1608. 1608, algunos dicen 1612, la Sí. fecha está incierta. Pero bueno, el hecho real es que aparece la Virgen flotando sobre las aguas de la bahía de Nipe, y 3 recolectores de sal son las que la encuentran y la traen a tierra, es decir, la traen a Cuba. Por cierto, los 3 miembros de esta canoa, de esta embarcación, hoy día la cultura cubana ha puesto 2 criollos blancos y un criollo moreno. Eso es una fantasía total.
Sabemos muy bien por las investigaciones que realizó el obispo de Cuba en aquella época que eran 3 mestizos, es decir, que tenían ancestros taínos los que encontraron. Es decir, que, pero bueno, la cultura popular, como tú bien has dicho en otras ocasiones, ha sido un golpe de publicitario muy bueno, pero ese golpe publicitario no concuerda con la realidad. El hecho cierto es que hay una gran devoción sobre este tema. Y cuando el pueblo cubano toma esto con esa devoción, se siente que es parte ya de una cultura cristiana católica y se siente parte de ese ambiente religioso que se crea en Cuba con la aparición de la Virgen flotando sobre las aguas. No, y después como la Virgen, vamos a hacer una pequeña interrupción del programa. Estamos a mitad del programa para los que han sintonizado tarde. Estamos dentro de la temática de la Iglesia Católica en Cuba. Y obviamente, bueno, hicimos todo el preámbulo del descubrimiento, Colón, y el problema de los nativos. Y ahora llegamos a la Virgen de la Caridad. La importancia de la Virgen de la Caridad en la Iglesia Católica, o la importancia de la Virgen en la Iglesia Católica, obvio, nada más que hay que verla en su historia, ¿no? Inclusive la Virgen María es un personaje no solamente interesante en el Evangelio y en el catolicismo, es interesante hasta en el Corán. O sea, el Corán menciona a María de una forma tan respetable que la hace importante, ¿no? De hecho, es la única mujer mencionada en el Corán. Es la única mujer. Mariam, como se dice en arameo. Sí, sí. María. En fin, la imagen de María como madre es algo que está muy arraigado en el cristianismo católico, obviamente. Y no hay iglesia, la iglesia somos todos, no solamente es la jerarquía, ni es el templo, es los fieles. No hay iglesia si no hay madre. Y eso es la función que tiene religiosamente la visión que el pueblo tiene sobre María. Y la devoción sobre la Virgen de la Caridad es algo que en el mundo entero me lo han mencionado en otras culturas, es decir, en otros países. Sí, en otros países. En otros países me han mencionado de que el pueblo cubano tiene una gran devoción con la Virgen de la Caridad, sin duda. Pero bueno, también hay que reconocer que la Guadalupe en México, que es uno de los grandes... No, la Guadalupe tiene mucho más alcance que la Caridad, no le quita mérito ni a una ni a otra. Ni a una ni a la otra, claro que no. Pero de nuevo, en el pueblo cubano está tan arraigada que hace unos 4 o 5 años atrás, cuando hubo la gran peregrinación de la Virgen de la Caridad por toda Cuba, se notó el despliegue de fe y de amor que el pueblo cubano siente sobre la Virgen. Eso quedó patentemente marcado. Sí, eso después va a salir, vamos a darlo en el otro programa, el segundo, va a salir también la importancia de los independentistas, pero bueno, ese tema no lo quiero adelantar, porque sí es importante poner este ícono y esta figura en su papel. O sea, no hay iglesia católica sin Virgen de la Caridad en Cuba. En Cuba. No lo hay. O sea, al margen de que haya sido exagerado la historia de la embarcación, muy frágil, por cierto, la embarcación y la imagen, pero ahí está la imagen. O sea, eso no se discute. No, la evidencia histórica es aplastante, ahí no hay que discutir que se apareció. Claro que no. De acuerdo. Y de nuevo, la figura central de la Virgen es importantísima en la fe del pueblo de Cuba. Incluso se refuerza muchísimo con el sincretismo religioso. No hay duda. Vamos a llegar después, porque ahora yo quería aprovechar, porque el tiempo corre más rápido que nosotros. Ahora viene el proceso también de la esclavitud, o sea, empieza la producción azucarera, o sea, y ahí la iglesia se encuentra con el fenómeno de la esclavitud. Me gustaría que hablaras un poco de eso. Sí, el fenómeno de la esclavitud es una cuestión económica. De nuevo, mirámoslo como pasa en la época. Hacía falta mano de obra barata. Y en África habían guerras. Y esas guerras de África resultaban en que habían esclavos, que los mismos africanos eran los que los vendían. Y ese proceso de la guerra, por ejemplo, entre los Ibo y los Yorubá, que crea una fuente de esclavos en la cual entonces los vencedores querían una recompensa, y la recompensa era vender a este ser humano
como esclavos y se los vendían a los portugueses, que eran los que en ese momento controlaban la trata del comercio, porque eran los expertos en África, Claro. eran los que tenían la entrada en el continente. Y esto era para suplir la mano de obra que hacía falta para la intensidad laboral que requiere la industria azucarera. Pero ¿por qué mencionamos este tema? Que obviamente es económico, pero ¿por qué lo mencionamos en un problema sobre la Iglesia Católica de Cuba? Pues muy simple, porque ahí entra los primeros destellos de lo que se convierte en el sincretismo religioso. Estos africanos o estos negros que venían de África, esclavos, estos esclavos que venían, traían una creencia religiosa en sus dioses. Definitivamente, mira, de hecho, Juan Felipe Benemelis, que en paz descanse, uno de nuestros grandes pensadores, hombre que escribió más de 40 libros, un hombre extremadamente culto. Enciclopédico. Enciclopédico Juan Felipe Benemelis. Y buen amigo, ¿eh? Y muy buen amigo, un gran tipo, lo quiero mucho y lo extraño mucho. Sí. El caso es que Benemelis en una conferencia un día habló de que en el medio de esta crisis moral humana de la esclavitud, Cuba estuvo favorecida porque los africanos que llegan a Cuba son los Yorubá, los Ibo y los Gangá, gente extremadamente desarrollada culturalmente y con un gran sentido religioso. Llegan a Cuba y ahí es donde comienza el sincretismo religioso en Cuba, Claro. que por cierto no comienza en donde vivían los esclavos. El sincretismo religioso en Cuba, y esto está demostrado ya por todos los estudios, por ejemplo, la doctora Lidia Cabrera, de grata memoria, tiene en su libro El Monte una explicación espectacularmente exacta y veraz sobre cómo empieza esto del sincretismo. Y esto empieza en la casa del dueño del hacendado, con las mujeres. Las mujeres, la esclava y la dueña de la casa se ponen de acuerdo en el sincretismo religioso, por cuestiones de amores, protección de los hijos, cuidado de los ancianos, de los enfermos, y ahí empieza el sincretismo religioso en La Habana, en la llanura Habana Matanzas. Ahí es donde empieza, en el campo de la llanura que hoy día comprende la actual provincia de Mayabeque y el sur centro de la provincia de Matanzas. Que de por sí no deja de ser sumamente interesante cómo las creencias de ellos, por ejemplo, en las diferentes visiones de la Virgen, la santería o los yoruba, que era más bien el tronco central, de la religión que viene de África, tenían también sus santos. Y cómo cómo empiezan a empatarse uno con otro. Se encajan perfectamente en Cuba. Sí. Es donde comienza. Es donde comienza. El comienzo es Cuba. Hoy día eso está expandido por toda América, incluso expandido por Europa. Y hay muchos charlatanes, desafortunadamente, pero hay gente seria que sí practican el sincretismo religioso, en el cual merecen nuestro respeto. Porque el sincretismo religioso en Cuba era inevitable, mi querido amigo. Era algo que no se podía evitar. Porque comienza, como una vez más, comienza en la casa de la familia dueña de la finca. Sí, comienza en la relación social. La relación social entre dos culturas y sobre todo a nivel de mujeres. Y las mujeres son las que pasan la cultura. Los hombres podemos hablar mucho, pero al final de cuentas la madre, la dueña, que es la dueña de la casa en verdad, y es la que manda en la casa. Y aquí ya viene la Universidad de San Jerónimo, después viene todo el desarrollo a nivel de Cuba de la creencia católica, ¿no? Obviamente fue descubierta por los españoles y los reyes de España eran los propietarios de esas tierras, ¿no? Y eso ayudó. Algunos historiadores la ponen como una crítica, pero bueno, ese es el hecho real, es la historia. El hecho real es inevitable que esto ocurrió dentro de un marco muy organizado. Claro. Todos los imperios están muy organizados. Y no hay duda que el imperio español, el imperio hispánico, creo que es la frase más correcta, la definición más correcta, estaba extremadamente organizado. Y esa organización duró durante 300 y tantos años, que España fue dominante en la política europea y en la política en América. De hecho, el Océano Pacífico siempre se le llamó el Océano Español, claro, hasta que el imperio terminó. En fin, todo lo que se creó en América fue, a final de cuentas, también beneficio para Europa.
no solamente económico, sino cultural. Y Y fue aquí, aceptado por los europeos. en Chile se organizan las primeras diócesis, los primeros obispados, o sea, que la Iglesia Católica empieza a tener un organigrama muy eficiente. Tarea muy difícil. Sí. Tarea muy difícil porque las comunicaciones internas en Cuba eran malísimas. Es decir, las comunicaciones cubanas eran siempre a través de la navegación por la costa. Si la ciudad, la villa estaba en la costa, pues la comunicación era fácil. Si estaba tierra adentro, aunque fuera poco corta la distancia, era muy difícil esa comunicación. Es decir, que el hecho de que se haya podido organizar todas estas villas y parroquias dentro de lo que es no la costa cubana, sino la parte interna de la isla de Cuba o del archipiélago cubano, es un gran paso de avance porque eso ayudó a la cultura cubana a desarrollarse. No hay duda que la cultura cubana es una cultura que está muy impregnada de la religión. Sean creyentes o no, pero todos los cubanos tienen esa característica. No, y además la Iglesia, ya estamos en la fase final, llegó a poseer una tercera parte de las riquezas de Cuba. O sea, la Iglesia cubana fue muy rica inicialmente. Claro, es cierto, y eso se produjo la gran construcción que hubo de templos en Cuba, y no solamente también de templos, sino de escuelas. Ahí tenemos la obra del obispo Morel de Santa Cruz, por cierto, nacido natural de Santiago de los Caballeros. Vino a Cuba, obispo que realizó una labor excepcional en Cuba y nos dejó la primera historia de Cuba que tenemos, es la de Morel de Santa Cruz. Tenemos que darle crédito a esa contribución. Y no solo, una historia inevitable. Una historia inevitable que contiene el primer poema escrito en Cuba, que es El espejo de paciencia, de Balboa, Troya y Quesada. Qué bueno que lo hayas mencionado, porque ya tenemos que dar fin a este programa, a este primer programa, porque la importancia no solamente religiosa, sino cultural. Todas las religiones tienen un enriquecimiento cultural en sus terruños, en sus pedazos de tierra, y por ahí comienza con Espejo de Paciencia también la influencia cultural de la Iglesia Católica en Cuba. Pero bueno, aquí vamos a hacer una conclusión de este primer programa sobre la Iglesia Católica en Cuba. El tiempo no da para más, lamentablemente, y vamos a tener otro programa y posiblemente un tercero sobre la Iglesia Católica de Cuba. Le agradecemos mucho al historiador Antonio Becchili que haya estado con nosotros en este primer programa sobre la historia católica en Cuba. Y los esperamos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde en Cuba y su historia. Gracias, doctor Becchili. Muchas gracias, amigo. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. There are now more ways than ever to watch all your favorite shows on WLRN. Download the WLRN app and watch our live stream anywhere from any mobile device. Or get the PBS Video app and watch all